Hay miedos que conocemos bien, el miedo a la oscuridad, al peligro, a la muerte. Pero hay otro miedo, uno más profundo y más inquietante, el miedo a lo que no podemos abarcar. Uno de los autores que pudo plasmar este terror en su máxima expresión fue Howard Philip Lovecraft, o como le decíamos en el barrio, Corazón Valiente Luis Amor Artesanal. En sus relatos no hay vampiros, no hay hombres lobo, no hay asesinos persiguiendo a sus víctimas. Lo que verdaderamente aterra en muchas de sus obras es la idea de que en el universo nada tiene sentido, de que somos completamente insignificantes ante fuerzas tan vastas que nuestra mente ni siquiera puede llegar a concebirlas. Y lo peor de todo, cuando alguien parece aproximarse al conocimiento o al reconocimiento de esa verdad, aparentemente enloquece por completo. La base del terror de Lovecraft no es lo que se ve, es lo que no se puede ver, pero no deja de estar ahí. Sus personajes no mueren perseguidos por monstruos, ni son víctimas de maldiciones. Simplemente descubren algo que no debió haber sido descubierto. Y cuando lo hacen, crack, la mente quiebra. En La llamada de Cthulhu, un investigador conecta pistas que revelan la existencia de un dios primigenio, dormido en las profundidades, y cuando entiende lo que eso significa, simplemente deja de ser el mismo. En Las montañas de la locura, un grupo de exploradores encuentra ruinas imposibles en la Antártida. Lo que descubren allí no los mata, pero los deja marcados para siempre. En El horror de Dunwich, una comunidad vive con miedo a algo que no puede ver, y cuando finalmente lo ven, entienden que nunca fueron más que un insecto bajo el pie de algo mucho, mucho más grande. Y es que el miedo en Lovecraft, insisto, no viene de la violencia o de la sangre necesariamente. Viene de la certeza de que el universo es un lugar frío e indiferente. Y el factor fundamental es que esa idea no es ficción, tiene mucho de realidad. Cuando Lovecraft habla de locura, no lo hace necesariamente en un sentido metafórico. Para él, la verdadera locura no era perder la razón de forma repentina, sino ser consciente de una verdad que el cerebro humano no puede soportar. En este sentido, el patrón parece repetirse un poco. Primero, el personaje encuentra una pista, un símbolo, un testimonio antiguo. Luego, la propia curiosidad humana lo lleva, lo impulsa a continuar investigando al respecto, ignorando, por supuesto, las advertencias que se le van apareciendo, hasta finalmente descubrir eso que su mente no puede llegar a procesar. Su visión del mundo se quiebra y no hay marcha atrás. Parece ser que cuando comprendés que no sos más que un grano de polvo flotando en un espacio inmenso, en un cosmos totalmente indiferente, cualquier otro tipo de pensamiento deja de tener sentido. No hay propósito. Lo perturbador de esta idea es que su visión del universo podría ser peligrosamente cierta. En la antigüedad, muchas civilizaciones hablaron de dioses primigenios, que existían desde antes que la humanidad. Y hoy, después del paso de cientos y miles de años, no tenemos respuesta a la misma pregunta que atormentaba la cabeza de Lovecraft. ¿Qué hay allá afuera? ¿Estamos seguros de querer saberlo? ¿Alguna vez miraste el cielo y te sentiste pequeño? Muy, muy pequeño. Pero no pequeño como un ser humano en un mundo enorme, sino pequeño como una partícula flotando en un abismo infinito. Ese es el horror cósmico. No es el miedo a los monstruos, a la muerte o al dolor. Es el miedo a la insignificancia, a darnos cuenta de que somos completamente irrelevantes. Y Lovecraft convirtió esta idea, esta pulsión, en la base de su terror. El horror cósmico no trata de un mundo que está en nuestra contra. Sería mucho más sencillo pensar en un universo hostil frente a la humanidad. El universo de Lovecraft no es cruel, es sencillamente indistinto, indiferente. No nos odia, no nos persigue, simplemente le chupamos un huevo. Las criaturas que habitan en su mitología
no son demonios con motivaciones humanas. Son entidades vastas y antiguas, que nuestra existencia no les significa nada. Y juega con el conocimiento de que sabemos que nuestro universo es infinito y que nuestra galaxia es sencillamente una entre miles de millones. Y sabemos también que hay estructuras cósmicas tan gigantescas que nuestra mente no puede concebirlas en su totalidad y que operan bajo reglas que no entendemos del todo. Y sabemos que, en términos astronómicos, somos absolutamente irrelevantes. En la llamada de Cthulhu, el protagonista descubre que una secta adora a una extraña criatura dormida en las profundidades del océano. Pero Cthulhu no busca conquistar, gobernar o castigar a la humanidad. Él simplemente está ahí. Si despierta, por supuesto el mundo caerá en el caos, pero no porque nos odie, sino porque ni siquiera nos percibe como algo importante. Y ahí está el terror. No somos los héroes de la historia, no somos el centro de algo. Solamente somos un accidente en el cosmos, que sigue su curso sin siquiera notarnos. Porque si mirás a los ojos de algo que escapa a toda lógica humana, si te das cuenta de que todo lo que creías sobre el mundo es falso, ¿podrías seguir siendo la misma persona? Es el terror de saber algo que preferirías no haberlo sabido nunca. Kukurrash, Shar Kishati, Sharru Rabu, Sharru Danu, Shar Babilim, Shar Mat Shumeri. Desde las antiguas civilizaciones hasta los mitos olvidados por la modernidad, siempre ha existido la misma creencia en forma de advertencia. No estamos solos en el universo y nunca lo estuvimos. Cuando Lovecraft creó a sus dioses primigenios, lo hizo inspirándose en algo que la humanidad viene repitiendo hace miles de años a través de distintas culturas. La idea de que antes del mundo tal como lo conocemos, hubo algo más. Criaturas, entidades, fuerzas que gobernaban antes de la humanidad. Y son seres que no desaparecieron, solo esperan. En la mitología sumeria, Tiamat, la diosa del caos primigenio, existía antes de la creación del mundo. En los mitos mayas, Camazotz, el dios murciélago, habita en la oscuridad eterna. En el hinduismo, los Rakshasas son demonios cósmicos que existieron antes de los dioses. Y Lovecraft tomó todos estos miedos ancestrales y los llevó a su máxima expresión. Dioses que no son ni buenos ni malos, que no buscan la venganza ni la adoración, que existen y su mera existencia es suficiente para que sean aterradores. Porque los primigenios en el universo de Lovecraft no buscan destruirnos, sencillamente estaban aquí desde antes. ¿Cómo podemos conocer a los dioses primigenios? Bueno, según Lovecraft, a ellos podemos acceder, por ejemplo, mediante el Necronomicon, el Grimorio Maldito, del cual una copia se conserva secretamente en la Universidad de Buenos Aires, pero es conocimiento prohibido. Libros que no deberíamos leer, nombres que no deberíamos pronunciar. Un libro escrito por un árabe loco que contenía el conocimiento prohibido sobre los dioses antiguos. Quien lo lee pierde la razón. Quien lo estudia descubre que la realidad no es lo que creemos. Quien lo busca, generalmente, no vive para contarlo. Por supuesto que una de las cosas más curiosas es que Lovecraft no fue el primero en escribir sobre libros malditos o sobre libros prohibidos. Existen grimorios reales que han sido considerados bastante peligrosos por una parte de la humanidad en algún momento. Por ejemplo, el Picatrix, un texto árabe de magia astrológica. El manuscrito de Voynich, un libro escrito en un idioma desconocido que nadie ha logrado descifrar. Y el Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo, supuestamente escrito con la ayuda de una entidad infernal. La idea de que hay conocimientos que podrían llevarnos a la locura ha estado presente en la humanidad desde siempre. Y si miramos hacia el pasado, hay algo que es bastante inquietante. Los mitos de casi todas las culturas antiguas mencionan seres que estaban antes que nosotros. En la mitología nórdica, antes de los dioses, existía el vacío de Ginnungagap. En la cosmovisión aborigen australiana, el tiempo del sueño fue una era donde existían seres poderosos antes de que el mundo tomara forma. En los textos sumerios, antes de la humanidad, los Anunnaki dominaban
la Tierra. ¿De dónde viene esta idea repetida una y otra vez a lo largo de la historia? ¿Por qué todas estas grandes civilizaciones hablan de algo que existió antes que nosotros? ¿Es solamente un mito recurrente o este mito guarda una verdad? ¿Y si los primigenios no son solo un invento literario? ¿Y si son un eco de algo que la humanidad supo y lo olvidó o se niega a reconocer en los mitos? ¿Y si en el fondo nuestro miedo no es irracional, sino una advertencia? Y como gordo Tolkien, tengo que exponer que hay algo en los Valar que se asemeja mucho a estos dioses primigenios. Si querés saber quiénes fueron los Valar en Tolkien, te dejo este video acá abajo en la descripción. Volviendo a Lovecraft, la locura es el miedo. No es el resultado de un trauma ni de un shock violento. Es el destino inevitable de aquel que comprende demasiado. En su universo la locura no es una anomalía, es simplemente la única respuesta lógica ante una verdad imposible de soportar. Si algo nos aterra como seres humanos, es la idea de perder el control sobre nuestra propia mente, que es lo que sentimos en la demencia, es lo que nos atormenta en las pesadillas, es lo que nos empuja al abismo cuando nuestra percepción deja de ser confiable. Lovecraft, por supuesto, era un pensador increíblemente influenciado por el nihilismo y el existencialismo. En su visión del mundo no hay propósito, no hay destino, no hay dioses benévolos, solo hay un gran universo completamente indiferente. Allí, la humanidad no es más que un mero error biológico. Y esta es un poco la idea base de una corriente filosófica llamada nihilismo cósmico. En el siglo XIX, Nietzsche ya había advertido que si eliminábamos la idea de un orden divino en el universo, solo quedaría el vacío. Y Lovecraft decide profundizar. Si nunca hubo un orden, nunca hubo un propósito. No somos especiales para nada. Solo existimos hasta que cerramos los ojos y dejamos de hacerlo. Porque si nada de lo que hacemos tiene sentido trascendental, entonces, ¿qué nos queda? ¿Para qué estamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué empujamos indefinidamente una piedra? Por supuesto que quiero hacer una aclaración, un disclaimer, y es que los númenóreanos evitamos cualquier forma de nihilismo o existencialismo. De hecho, en la mayoría de las cosas lo repudiamos, porque a nosotros nos ordena nuestro sentir. Buscamos el propósito y el sentido en los mitos, y siempre elegimos creer. Pero, ¿y si todo lo que creemos acerca de la realidad es solamente una ilusión? ¿Y si al fin y al cabo lo que Lovecraft recogió era una verdad a través de los relatos de la humanidad y nos lo propuso entenderlo a través de historias de terror? ¿Y si el fucking Lovecraft tenía razón? Y es que algunas investigaciones científicas nos han dado pistas sobre cómo es el cosmos, pero con cada nueva respuesta aparecen preguntas aún un poquito más aterradoras. Y es que, por ejemplo, el 95% de la materia existente en el universo es completamente desconocida para nosotros. Existen estructuras cósmicas tan vastas que desafían cualquiera de nuestras leyes de la física. En los mitos de Lovecraft, los primigenios duermen en algún rincón del cosmos y esperan despertar en algún momento. Tal vez de aquellos lugares provienen las señales inexplicables en el espacio profundo. Una de ellas es la Gran Muralla de Hércules, una estructura de galaxias tan grande que no debería existir según los principios cosmológicos. Es como si algo más grande que la propia comprensión humana estuviera allí y no pudiéramos entenderlo, como si hubiese algo en nuestro universo que no deberíamos conocer, que no deberíamos haber descubierto. Como dijo Arturito Clarke, existen dos posibilidades: o estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Y Lovecraft escribió sobre esa misma incertidumbre. Lo importante es que no tenemos forma de comprenderlo. Y cuando enfrentamos a algo que está por fuera de nuestra comprensión, quedan sencillamente dos caminos: afrontar el abismo o perder la razón. Y ojo que el verdadero horror cósmico no es el miedo a los extraterrestres, no es el miedo a lo sobrenatural, es el miedo a la indiferencia del universo. ¿Qué pasa si lo único que nos mantiene cuerdos como pendientes de un hilo es la ilusión de que le importamos a algo o a alguien? Y si el mayor miedo de la humanidad no es la muerte, sino la certeza de que nuestra existencia nunca tuvo importancia, porque ni somos el centro del cosmos y tampoco
somos muy especiales. El miedo a lo que no comprendemos, el miedo a lo que no podemos controlar, el miedo a que todo lo que creemos sea una mentira. Lo que hace aún más aterrador al horror cósmico es que no te señala ni te dice qué es lo que tenés que temer. Nos dice que no tenemos forma de comprender a aquello que deberíamos temer. Aquellos que se aproximan a ese conocimiento enloquecen, niegan la verdad para poder seguir viviendo, pero lo cierto es que ninguno de ellos vuelve a ser el mismo, porque el conocimiento absoluto es el fruto prohibido. Y tal vez la única razón por la que somos más o menos cuerdos dentro de todo es porque nuestra mente no está diseñada para ver más allá de lo que no puede soportar. Siempre habrá algo más allá de nuestro entendimiento, algo que no podemos ver, algo que no podemos nombrar, algo que, si nos atrevemos a entenderlo, nos convertirá en nada.